El alunizaje del 20 de julio de 1969 fue transmitido por televisión y lo vieron más de 600 millones de espectadores alrededor del mundo. Bienvenidos a este video tutorial sobre la historia de las telecomunicaciones y su influencia en la evolución de la raza humana. Mi nombre es Edgardo Morales, ingeniero electrónico de la Universidad de los Libertadores y posgrado en redes y telecomunicaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia, con más de 25 años de experiencia en redes y telecomunicaciones. Este es mi correo electrónico y este es mi número de móvil. Antes de empezar con el recorrido, vamos a ver qué son las comunicaciones. La comunicación es una acción consciente de transmitir información entre dos personas o entre dos entidades, y las telecomunicaciones son comunicaciones a larga distancia. En ese sentido, un sistema de comunicaciones tiene 5 componentes: el mensaje, que es la información que se quiere transmitir; el emisor, que es quien envía la información; el receptor, que es quien la recibe; el medio, que es el canal de comunicaciones; y el protocolo, que es el conjunto de reglas o parámetros que ciñen a esa comunicación. Estos son los temas que vamos a tratar: propósitos, presaberes. Dividí en 4 secciones este rango de tiempo para explicarlos uno a uno. Actividad grupal, una evaluación, unas conclusiones y una bibliografía. Propósitos. Decía Esquilo que la verdad es la primera víctima de la guerra. El primer propósito de este video es conocer la evolución de las telecomunicaciones a través de la historia. También se busca que seamos conscientes de la importancia de las telecomunicaciones a lo largo de la historia de la humanidad. En esta época de confinamiento, de distanciamiento físico, las telecomunicaciones nos han acercado más, hemos tenido más contacto social a través del chat, videollamadas, llamadas, se ha potencializado el e-learning, el home office, los chats, etc. Y por último, a partir de la información que poseemos, relacionar eventos históricos con el concepto de telecomunicaciones, como por ejemplo la carrera de maratón. Los presaberes. Los invito a que hagan este divertido juego en el que, a medida que se va respondiendo de forma acertada a cada una de las preguntas que se nos presentan, se va liberando un cuadro de estos hasta que al final se muestra una imagen relacionada con las telecomunicaciones. De esa forma tendremos una idea de cuál es nuestro nivel de comunicaciones. Entonces, la primera parte arranca desde 40.000 años antes de Cristo, cuando la humanidad empezó a formar familias y vieron la necesidad de comunicarse y lo empezaron a hacer a través de gritos, gestos, llantos, etcétera, etcétera. Ya para el año 5000 antes de Cristo, cuando el ser humano vivía en cavernas, apareció el primer arte rupestre, que son las pictografías que describían su día a día. Para el año 490 a.C. se da la leyenda de Maratón, en la que el mensajero Filipides recorre una distancia de 42 kilómetros entre Atenas y Maratón para informarles que habían ganado la guerra contra Grecia. Al final de esa carrera y entregar el mensaje, el atleta mensajero falleció por el esfuerzo sobrehumano que hizo. En el año 360 a.C. se crearon unos telégrafos de agua en el que se almacenaba una información y se transmitía a través de señales de humo o de fuego. Para el año 500 después de Cristo, el astrónomo indio Aryabhata desarrolló el sistema de numeración decimal, que fue a la par del sistema de números romanos, y este pues facilitó mucho más la información numérica. Para el año 1440, el alemán Johannes Gutenberg inventa la imprenta y empiezan a imprimirse los primeros libros, y dejándose de lado los papiros y la escritura en las pieles de animales. Para el año 1864, el inglés Robert Hooke le presentó a la Royal Society su primer diseño detallado de un telégrafo óptico. En el año 1809,
el alemán Samuel Thomas hizo un experimento cuyo principio se basaba en convertir agua en hidrógeno y oxígeno con electricidad. Tenemos un dato curioso y es el por qué la maratón de los Juegos Olímpicos son 42.195. Resulta que para las Olimpiadas de Londres la reina quería verla alargada, entonces se hizo la carrera del castillo de Windsor hasta el Estadio Olímpico, cuya distancia era esta, que a partir de esa fecha quedó establecido la maratón para los Juegos Olímpicos. Acá tenemos la información más detallada de los diferentes hitos que se presentaron en ese rango de esta primera presentación del año 40.000 a.C. hasta el año 1809. El segundo rango empieza cuando el inglés Samuel Morse inventa su código y realiza la primera transmisión telegráfica entre Washington y Baltimore. En el año 1853 se inventó el telégrafo dúplex, porque hasta el momento solo había transmisión en un solo sentido. Ya con este invento podía haber transmisión en doble sentido. Para el año 1861, Philip Rice presentó un invento en el que podía transmitir vía telefónica a 90 metros. Este fue el precursor del teléfono que en el año 1876 patentó Alejandro Graham Bell en Boston, y Thomas Watson construyó el primer aparato en el mismo año. Para el año de 1886 el italiano Marconi inventó la radio, y para el año de 1927 se inventó la televisión por parte de Manfred von Ardenne. Para el año de 1941 se presentó la primera computadora que podía guardar hasta 64 palabras, y la presentó el alemán Konrad Zuse. Para el año 1947 se desarrolló por parte de ingenieros del Bell Laboratories el transistor, que fue pionero para empezar a disminuir el tamaño de los aparatos electrónicos que se manejaban hasta ese momento. Un detalle curioso es que el 9 de octubre se celebra el Día Internacional del Correo, porque ese fue el día en que se creó, se fundó la Unión Postal Universal. Acá tenemos una gráfica en la que muestra las diferentes categorías en que está dividida la televisión, las diferentes generaciones con sus dispositivos. La tercera época empieza en 1957, cuando la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite artificial llamado el Sputnik, y en su guerra con Estados Unidos la NASA lanzó el primer satélite comercial en 1962, al que llamó Telstar 1. Para 1969 se fundó la ARPANET, que es la precursora de Internet, y funcionaba a nivel de Estados Unidos. En ese mismo año de 1969, los tres pilotos Aldrin, Armstrong y Collins alunizaron. Para 1971, el estadounidense Roy Tomlinson creó el primer correo electrónico, que fue muy importante para el desarrollo de las comunicaciones. Para 1973, el estadounidense Martin Cooper hizo la primera llamada desde el primer celular que inventó a su principal rival de la época. Para 1977 se estableció la primera llamada a través de la fibra óptica, después de haber hecho muchos ajustes a ese canal de comunicaciones. En 1981 nace la telefonía celular 1G, es decir, la primera generación, y se crea la televisión de alta fidelidad. Un dato curioso es que en 1973 se hizo esa primera llamada vía celular. En 1975 Home Box Office o HBO hizo la primera transmisión por televisión satelital. Y en 1996 se vendieron más computadores que televisores. Acá tenemos el resumen de los hitos importantes en el periodo que está comprendido de esta presentación.
Para el año 1990 nace la segunda generación de telefonía celular, que es cambiar el protocolo de analógico a digital. De igual forma, en el mismo año se renombra la red ARPANET como Internet. Para 1994, Apple, de la mano de Steve Jobs, lanza el primer smartphone de la historia. Para el año 2000 ya se tenían más líneas inalámbricas que físicas. Para el año 2002 nace el primer teléfono con cámara. Para el año 2008 nace la tercera generación de celulares en la que los teléfonos tenían posibilidad de transferir no solamente voz, sino también datos. Para el año 2010 nace la cuarta generación de celulares en las que las velocidades máximas de datos estaban arriba de los 100 megabits por segundo. Para el año 2013 nace la televisión 8K, que es por arriba de la 4K, que es una de las más populares recientemente. Para el año 2014 nace la telefonía 5G, que puede subir arriba de los 10 gigabits por segundo. Esa aún no está protocolizada y estamos pendientes que la normalicen. Acá tenemos el resumen de esos hitos importantes y tenemos una información en el que se sabía que los smartphones era la plataforma más utilizada en esa época, en el 2010, para ingresar a internet. Y acá está el resumen de las primeras 4 generaciones con sus respectivos años. En esta actividad grupal se pretende que en parejas reflexionen sobre cuáles pueden ser los 3 hitos más importantes a nivel de telecomunicaciones que han impactado a la humanidad. Por favor, discútanlo para llegar a un consenso, aunque eso es muy subjetivo. Les invito a hacer esta evaluación en la que pondrán a prueba los conocimientos adquiridos en esta presentación. Finalmente mostramos 2 conclusiones, y la primera es que a través de este videotutorial nos hemos dado cuenta que las telecomunicaciones han sido un aliado demasiado importante en el desarrollo y evolución de la humanidad a nivel de guerras, a nivel de conocimientos, de medicamentos, de inventos, etc. Y la segunda conclusión es que hemos aprendido que hay inventos que no necesariamente son tecnológicos, pero que han apoyado el desarrollo de las comunicaciones y a través del tiempo. Aquí presento la bibliografía, que es tomada en gran parte de Wikipedia, y aquí presento otra que es tomada de la red en general. Les agradezco el tiempo que han prestado para ver esta videotutoría y les dejo la inquietud de que con más calma hagan el recorrido a través de esta presentación. Muchas gracias y felicidades.